Mi esposo me dejó sola y sin un peso en un país que no era el mío, sin papeles y sin mi nombre en el contrato del departamento. Después solo me mandó un mensaje. A ver cómo le haces, tú siempre sales adelante. Cuando le supliqué que me ayudara a regresar, me soltó. Ese ya es tu problema, no soy tu niñera. Me quedé viendo el celular, sin poder creerlo. Llevo 6 años casada con Dan. Cuando lo conocí, yo trabajaba en este país y él era ese hombre encantador que se sentía súper protector. Hasta que me di cuenta, a la mala, que en realidad no era protección, era puro control. Nos mudamos al extranjero por su chamba hace 2 años. Me prometió, va a ser un nuevo comienzo, yo me encargo de todo, tú no te preocupes por nada. Vendí mi coche, dejé mi trabajo estable y me alejé de mi familia. Le creí. Al principio todo pintaba bien. Yo estaba buscando trabajo, pero Dan siempre me decía, no te apures, yo gano suficiente para los dos. Pero pronto, cada vez que compraba cualquier cosa, hasta un café, me salía con sus comentarios. Así que chiste gastar dinero que no te ganaste. No quiso poner mi nombre en el contrato del DEPA porque, según él, así es más sencillo. Decía que era solo por un tiempo, pero cada vez que le preguntaba, se reía y decía, ¿para qué quieres tu nombre ahí, si estás conmigo? Si yo hacía amigas, se quejaba de que eran mala influencia, que en realidad ni les importaba yo. Quería que estuviera siempre en casa para tenerme bien checada. Hace 4 meses, discutimos porque le pedí ayuda con unos papeles para tramitar mi permiso de trabajo. Me salió con, ¿para qué quieres trabajar? ¿Acaso dudas que te pueda mantener? ¿O ya planeas dejarme en cuanto consigas dinero? Yo solo quería un poco de independencia, pero él me contestó, si tanto querías independencia, no te hubieras casado conmigo. Desde ese pleito, las cosas se pusieron bien tensas. Se iba por horas sin avisar y de repente ya le puso contraseña a su teléfono. Un día, volví del súper y noté que faltaban algunas de sus cosas. Su maletín, una maleta, ropa. Lo llamé y no contestó. Horas después, me mandó un mensaje. Me regresé a casa. No te preocupes, vas a estar bien. Me quedé fría. Estaba en un país extraño. Mi visa dependía de él y ni siquiera tenía mi nombre en ningún papel. Le pregunté qué quería decir. Contestó, a ver cómo le haces. Eres muy hábil. Así, sin más, ni explicaciones ni nada. Se fue en avión de regreso a nuestro país sin decirme nada. Cuando intenté llamarlo otra vez, me mandó audios con cosas como, ya deja de hacerte la víctima. Me fui porque eres insoportable y siempre te estás quejando de sentirte atrapada. Ahora sí vas a saber lo que es estar sola. Me moría de miedo. Apenas tenía para 2 semanas de comida. Le hablé al arrendador, pero me dijo que, como no estaba en el contrato, no tenía ningún derecho. Le supliqué a Dan que al menos me diera tiempo para arreglar lo de la visa y el lugar donde vivir, pero solo me contestó, ese ya es tu problema, no soy tu niñero. Y todavía fue con nuestros amigos a decirles que yo era una loca dramática, y que si de verdad lo quisiera, estaría llorando por él. Me di cuenta de que tenía 2 caminos, dejarme caer o pelear. Fui a la embajada y les conté mi situación. Me pusieron en contacto con un grupo de mujeres que me ayudaron con dónde dormir y asesoría legal. Empecé a limpiar casas para sacar algo de dinero. Todo eso mientras Dan me enviaba mensajes que iban de la falsa preocupación a los insultos. Espero que comas. Eres demasiado delicada para sobrevivir ahí afuera. ¿Ves? Te dije que estarías bien sin mí. Al final ni me necesitabas. O sí, cuando quieras disculparte, a lo mejor pienso en dejarte volver. Y lo más triste, nunca se preocupó por saber si estaba bien. El mes pasado, al fin conseguí rentar un depa chiquito, gracias a una de las mujeres que conocí. Entonces Dan llamó. No mandó mensaje. Me llamó. Me dijo, deberíamos intentarlo otra vez. Te voy a mandar traer. Aquí no es lo mismo sin ti. Como no le contesté inmediatamente, soltó. No seas necia. Sabes que no puedes hacer vida allá sin mí. Me reí. De verdad, me reí como hace años no lo hacía. Le dije, me dejaste aquí sin nada. Todo lo que tengo ahora lo conseguí sola. ¿Por qué iba a regresar contigo después de cómo me trataste? Se puso a gritar, diciendo que por un malentendido estaba tirando nuestro matrimonio a la basura. Luego intentó manipularme una vez más. No te abandoné, te di libertad, pero no supiste qué hacer con ella. Le colgué y lo bloqueé de todas partes. Hace unos días subí a internet una foto de mi nuevo depa. Una cocinita con la luz del sol entrando por la ventana. Unas amigas me escribieron diciendo que se veía bien acogedor. Una amiga en común me contó que Dan vio la foto y armó un drama porque me veía demasiado feliz. Ahí supe que de verdad había ganado. Él juraba que me iba a desmoronar sin él, pero aprendí a valerme por mí misma en un lugar donde llegué sin nada. Por ahora me quedo en el extranjero. Ya casi arreglo mi situación migratoria y ya tengo clientas fijas para limpieza. Camino tranquila por las calles, sin que nadie me esté checando todo el tiempo. Me tomo un café sin que nadie me haga sentir mal por gastar su dinero, y duermo en paz, sabiendo que nadie va a desaparecer en la noche y dejarme tirada otra vez. Ayer, cuando regresaba del trabajo, sentí que alguien me seguía. Doblé en la esquina y ahí estaba Dan. Me dijo, ¿de verdad pensaste que te ibas a librar de mí tan fácil? Se me heló la sangre. Hasta su loción me dio asco. Apreté las llaves con fuerza, como me enseñaron en el refugio en la clase de defensa personal. El corazón me latía que sentí que se me iba a salir. Retrocedí despacio hasta la tiendita de la esquina donde el señor Novak trabaja siempre en las noches. Dan se acercó más y esa sonrisa me puso los pelos de punta. Me volví y corrí a la tienda. La campanita sonó como alarma. El señor Novak dejó el periódico y su sonrisa se borró al ver mi cara. Dan entró detrás de mí, todo amable y fingiendo preocupación, diciéndole al señor Novak que era mi esposo, que solo habíamos discutido, pero que él había venido de lejos a llevarme a casa. El señor Novak me miró
y, en su inglés medio roto, me preguntó si necesitaba ayuda. No podía ni hablar, pero logré decir la palabra en checo para policía que me enseñó Marta. El señor Novak agarró su teléfono de volada y se puso entre Dan y yo. Ahí se le cayó la máscara a Dan y me susurró que dejara de armar tanto escándalo, que al final estábamos casados y solo teníamos que hablar. Intentó agarrarme del brazo, pero el señor Novak lo apartó mientras hablaba rapidísimo en checo por teléfono. A los pocos minutos llegaron 2 policías, porque la estación estaba a solo 3 cuadras. Dan se puso en plan de esposo preocupado y sacó su celular para mostrar nuestra acta de matrimonio, insistiendo que todo era un malentendido y diciendo una y otra vez que su esposa estaba confundida. Los policías me miraron y yo, con las manos temblorosas, les enseñé mi permiso de residencia. También les mostré los mensajes de Dan, esos donde me decía que yo lo solucionaría y que era muy ingeniosa. El más joven de los policías se puso serio al leerlos. Llamaron a alguien que hablara mejor inglés y 20 minutos después llegó el detective Lucas Brenner. De inmediato nos separó, llevó a Dan a una esquina y dejó a otro oficial conmigo. A Lucas le enseñé todo: los papeles del refugio para mujeres, los documentos de mi trabajo con Elena, capturas de pantalla de los mensajes de Dan. No paraba de temblar y los papeles se me caían de las manos. Al final nos llevaron a los dos a la estación, cada quien en un coche diferente. Me dejaron sola en un cuartito y podía escuchar la voz de Dan del otro lado de las paredes delgadas. Él les decía que yo no estaba bien, que me negaba a irme a casa con él, que solo era un esposo preocupado. Como pude, le mandé un mensaje a Marta con los dedos casi sin fuerza. Llegó en menos de una hora, cargando una carpeta llena de papeles, copias de mis formularios del refugio, fotos mías cuando acababa de llegar, toda demacrada, y declaraciones del personal contando cómo Dan me había dejado. Se sentó junto a mí y me tomó la mano mientras esperábamos. Lucas volvió después de lo que parecía una eternidad, con cara de frustración. Nos explicó que Dan había reservado un cuarto en el Hotel Imperial por 2 semanas, y que legalmente no podían sacarlo de Praga. Lo único que pudieron hacer fue advertirle sobre las leyes de acoso y decirle que tenía que mantenerse al menos a 100 metros de mí. Si quería pelearlo, tendría que ir a la corte, pero por ahora, eso era todo. De repente, se abrió la puerta de la estación y Elena entró corriendo, todavía con su uniforme de limpieza y la cara roja de coraje. Me sujetó de los hombros y me revisó como si buscara golpes. Luego se volteó hacia Lucas. Este hombre la dejó sin nada en un país que no es el suyo. Soltó. Lucas asintió y le explicó la situación, mientras Elena no me soltaba. Me jaló aparte y me dijo: «Te vienes a mi casa con Pavel y conmigo». Intenté decirle que no, pero me paró en seco con una mirada igualita a la de mi mamá. Nos fuimos en silencio a su casa, yo todo el tiempo viendo por los espejos por si veía el coche rentado de Dan. La casa de Elena era pequeña pero cálida, llena de fotos y con olor a comida. Pavel salió de la cocina secándose las manos con un trapo, y Elena le habló rápido en checo. Él asintió, fue por cobijas y Elena me enseñó el cuarto de visitas. Esa noche no pude pegar ojo, revisando la cerradura cada hora y saltando cada vez que pasaba un carro. Mi celular no paraba de sonar con mensajes de números que no conocía. Sabía que era Dan usando nuevos chips. Decía lo mismo de siempre, que necesitábamos hablar y que no hiciera un drama. Los borré y le mandé un correo a James en la embajada con las capturas de pantalla y actualizaciones de lo de Dan en Praga. Al día siguiente, Pavel ya estaba poniendo una cámara de seguridad en la puerta, mientras Elena hacía el desayuno. Yo la ayudé a cargar los productos de limpieza a su camioneta, con el celular todavía vibrando por los mensajes de Dan, quien seguía consiguiendo números nuevos para decirme que seguía siendo su esposa y que teníamos que arreglar las cosas. Elena se dio cuenta de que me temblaban las manos y agarró el celular para ver los mensajes. Volvió a llamar a Lucas mientras Pavel terminaba con la cámara y nos explicaba cómo ver las grabaciones desde el teléfono. Todo ese encuentro tan conveniente en la esquina me parece de lo más sospechoso. ¿Cuánto tiempo lleva Dan siguiéndome para saber por dónde iba a volver del trabajo? Y lo rápido que intenta quedar bien con el señor Wee. Cuando fuimos a nuestro primer trabajo de limpieza en un edificio de oficinas cerca del centro, yo estaba trapeando el vestíbulo cuando vi a Dan a través de las puertas de cristal. Su coche rentado estaba estacionado del otro lado de la calle. Él estaba sentado vigilando el edificio y tomando fotos con el celular. Me temblaron tanto las manos que solté el trapeador y se cayó haciendo ruido. Elena corrió a ver y al darse cuenta sacó su celular para llamar a la policía, mientras yo tomaba fotos de Dan ahí sentado. 20 minutos después llegó Lucas y se acercó al auto de Dan, mientras nosotras veíamos desde adentro. Dan bajó la ventana, lo vi haciendo señas y apuntando al edificio. Lucas se quedó mucho rato hablando con él, luego le pidió el celular. Dan estuvo borrando algo mientras Lucas veía, y después se fue despacio. Lucas volvió y nos dijo que Dan aseguró que solo estaba paseando y que su estacionamiento ahí era una coincidencia. La ley dice que debe mantenerse a 100 metros, pero técnicamente la calle es pública. Esa tarde Elena me llevó de regreso y por fin pude hacer videollamada con mi hermana Emma, que se puso a llorar nada más verme. Me contó que Dan había estado llamando a toda la familia diciendo que yo tenía problemas mentales y necesitaba ayuda profesional. Nuestra tía le creyó y no deja de preguntar si ya estoy tomando medicinas. Al día siguiente, Elena tuvo que ir al refugio de mujeres a una junta con Marta por otra clienta, así que me quedé en la casa con Pavel. Pero luego Marta llamó al celular de Elena, toda alterada. Dan se había aparecido en el refugio preguntando por mí y exigiendo que le dijeran dónde estaba. Marta no lo dejó pasar y llamó a seguridad, pero él se quedó afuera con un cartel de cartón que decía «Lo siento» en checo, contando a la gente que su esposa lo había dejado y que solo quería disculparse. Algunos se pararon a escuchar su versión, hasta que seguridad lo hizo irse, no sin que antes varios le tomaran fotos. Esa tarde James llamó de la embajada con una noticia que me revolvió el estómago. Dan había levantado una denuncia oficial diciendo que yo le robé dinero de nuestra cuenta conjunta antes de irse de Praga. James dijo que la embajada necesitaba los estados de cuenta y documentos para probar que el dinero era mío,
así que tuve que buscar los archivos viejos mientras James seguía en la línea. Al día siguiente, Elena recibió llamadas de 2 clientes de siempre avisándole que ya no querían el servicio de limpieza. Aunque decían que ya no lo necesitaban, Elena presentía que algo raro pasaba. Se metió a la página de su negocio y en el formulario de contacto halló mensajes de alguien que decía ser mi esposo y que supuestamente estaba muy preocupado. Resulta que Dan les había escrito a todos los clientes diciendo que yo era una persona inestable y que no se podía confiar en mí para dejarme entrar a sus casas. Elena les llamó uno por uno para aclarar las cosas, pero 2 de ellos ya habían contratado a otra persona. Mi celular vibró con un mensaje de Fátima, la vecina de mi antiguo edificio. Me contó que un hombre, que decía ser mi familiar, andaba preguntando a los vecinos sobre mis horarios, queriendo saber a qué hora llegaba y si ahora vivía sola. El administrador ya lo había corrido una vez, pero el tipo seguía regresando. Fátima incluso me mandó una foto que tomó desde su ventana, donde se veía a Dan parado en la entrada del edificio con una libreta en la mano. Pasaron 3 días antes de que me animara a volver a mis clases de checo en el centro comunitario. Me senté hasta atrás, tratando de poner atención a las conjugaciones de los verbos, pero mi mano, como si tuviera vida propia, solo escribía una y otra vez las mismas 3 palabras. No va a ganar, no va a ganar, no va a ganar. Presioné tanto la pluma que en algunas partes rompí la hoja. Cada vez que abrían la puerta, sentía que todo el cuerpo se me tensaba. Un hombre entró tarde, y yo, con el corazón en la boca, agarré mi celular lista para marcarle a Lucas, hasta que vi que solo era otro estudiante buscando asiento. Sentía las miradas de mis compañeros cada vez que brincaba ante cualquier ruido. La maestra me preguntó si estaba bien y solo asentí, aunque me temblaban tanto las manos que la pluma se me cayó 2 veces. Cuando terminó la clase, recogí todo rapidísimo y me dirigí a la puerta, pero me quedé helada al verlo por la ventana. Dan estaba parado afuera del centro comunitario, sosteniendo un enorme ramo de rosas rojas, como si de verdad esperara que me emocionara. Con los dedos torpes marqué el número de Lucas mientras me alejaba de la puerta. Dan me vio a través del vidrio, sonrió, levantó las flores y me las señaló, como si fuera un regalo especial. Lucas contestó en el segundo timbrazo y me dijo que no saliera, que iba a mandar a alguien. Desde adentro vi a Dan caminando de un lado a otro, quedándose justo al límite de la propiedad. Cuando llegó la patrulla, Dan se fue caminando hacia atrás por la calle, cuidando de mantener exactamente los 100 metros de distancia que le marcaba la orden de restricción. El policía solo pudo encogerse de hombros, porque técnicamente Dan no estaba haciendo nada ilegal. Me siguió hasta la parada del tranvía, contando sus pasos para no pasarse, con las rosas en la mano como si nada. Esa noche mi celular sonó con un número desconocido. Contesté y era Rob, el hermano de Dan, que sonaba angustiado. Me dijo que Dan le había pedido que le mandara dinero a Praga, lo cual le pareció rarísimo, y quería saber qué estaba pasando porque sentía que algo no cuadraba. Le conté lo de la orden de restricción y el acoso, y Rob se quedó callado un buen rato. Luego me soltó algo que me hizo sentir un hueco en el estómago. A Dan lo habían corrido de su trabajo 2 meses antes por acosar a una compañera, justo cuando todavía me presumía lo bien que le iba sin mí. Rob me confesó que Dan había estado viviendo en su sótano y pidiéndole dinero supuestamente porque estaba entre contratos. Al día siguiente, Elena me llamó entre lágrimas. Su cliente más importante, una empresa de administración de propiedades que tenía la mitad de los edificios donde trabajábamos, había cancelado el contrato. Alguien les mandó un correo anónimo con capturas de pantalla falsas que hacían parecer que yo tenía antecedentes penales por robo y fraude. Aunque era obvio que las imágenes estaban alteradas, el daño ya estaba hecho. Elena perdió casi la mitad de sus ingresos por un solo correo. No estaba molesta conmigo, pero era evidente el pánico en su voz mientras pensaba cómo iba a pagar la renta y a sus empleados. Esa misma tarde, Marta organizó una reunión de emergencia con Elena y una abogada, la doctora Teresa Vogt, experta en casos de acoso. Nos sentamos en la oficina de Marta a revisar todo y a documentar cada incidente con fechas y horas. Teresa apuntaba todo en su laptop y hacía preguntas muy puntuales sobre las violaciones a la orden de restricción y sobre la difamación. Nos dijo que sí había bases para levantar cargos penales y una demanda civil, pero que necesitábamos juntar más pruebas del patrón de acoso. Elena le mostró el correo que recibió su cliente y Teresa de inmediato se puso a redactar cartas de advertencia. Mientras seguíamos ahí, mi mamá me llamó 5 veces. Cuando al fin contesté, lloraba tanto que apenas se le entendía. Dan le había mandado fotos donde él aparecía afuera de mi edificio, viéndose demacrado y desaliñado, y le decía que estaba tratando de rescatarme de un barrio peligroso. Le aseguraba que yo me había metido con malas personas y que necesitaba su ayuda para llevarme de vuelta a casa. Mi mamá me suplicaba que regresara con él. Decía que en las fotos se veía tan preocupado y triste, y no dejaba de repetir que seguía siendo mi esposo y que el matrimonio era para enfrentar los problemas juntos. Intenté explicarle lo del acoso y el hostigamiento, pero solo lloraba más fuerte y me preguntaba qué le había hecho yo para que él actuara así. Al día siguiente todo empeoró todavía más. Revisando mi correo, noté que alguien había entrado a nuestra vieja cuenta compartida de almacenamiento en la nube. Dan descargó todas las fotos de nuestro matrimonio, incluso las privadas de la luna de miel y vacaciones. El acceso venía de una IP en Praga. Se me heló la sangre solo de pensar lo que podía hacer con esas imágenes. Teresa pidió una orden de restricción digital de emergencia esa misma tarde, pero las dos sabíamos que el daño podía estar hecho antes de que la protección legal sirviera de algo. No podía ni comer ni dormir, solo esperando el momento en que esas fotos aparecieran en internet. Elena me pidió que la acompañara a limpiar una residencia diplomática al día siguiente, diciendo que la rutina me podía ayudar a tranquilizarme. La esposa del embajador estaba en casa y notó que yo no andaba bien.
Mientras Elena limpiaba arriba, ella me preparó un té y me preguntó si pasaba algo. Algo en su trato tan cálido hizo que le contara todo, y me escuchó sin juzgar. Luego me confesó que ella misma había huido de un matrimonio abusivo hace muchos años. Me anotó el nombre de una organización internacional de derechos de la mujer que la había ayudado, y me dijo que tienen recursos hasta para casos que cruzan fronteras. Esa tarde, un hombre en situación de calle tocó a la puerta de Elena con un paquete. Dentro de la caja estaba mi pasaporte viejo, ese que Dan había reportado como perdido hace 2 años, el anillo de esmeralda de mi abuela que él juró que se había extraviado durante la mudanza, y una nota escrita con su letra. ¿Ves lo fácil que fue quedarme con esto? Regresa y te devuelvo todo. Elena llamó a la policía, pero el tipo ya se había largado. Seguro le pagaron en efectivo nada más por entregar la caja. Al día siguiente llegó Lucas con puras malas noticias. Resulta que Dan había contratado a un abogado checo y estaba presentando papeles diciendo que yo había abandonado el matrimonio. Le estaba diciendo al juez que yo me negaba a regresar con él y que tenía una relación con alguien en Praga. Lucas me explicó que Dan estaba armando todo un caso para hacerme ver como la esposa irresponsable que se va al extranjero a divertirse y deja al marido. El abogado que contrató Dan es bien conocido por meterse en broncas turbias y manipular información. Lucas me advirtió que esto podía afectar mi estatus migratorio si Dan lograba convencer al juez de que yo había roto los términos del matrimonio. Al día siguiente, cuando llegué a mi clase de checo, me quedé helada al ver a Dan sentado justo en mi lugar de siempre, platicando con mis compañeros sobre nuestro matrimonio. Les decía a todos que estábamos arreglando las cosas y que había viajado hasta acá para apoyarme en nuestra supuesta reconciliación. Mis compañeros me miraban confundidos, volteando de él a mí, y yo nomás me quedé parada en la puerta, sin moverme ni poder decir nada. La señora Kratochvil, nuestra maestra, notó mi cara y se acercó a Dan, sugiriéndole que tal vez estaría más a gusto en la clase avanzada al final del pasillo. Dan está jugando ajedrez, mientras los demás jugamos damas. Contrata abogados turbios, se inventa denuncias de robo y ahora se hace pasar por esposo modelo en mi salón de checo. Él negó con la cabeza diciendo que necesitaba estar cerca de su esposa para sentirse apoyado, e intentó tomarme de la mano justo cuando yo me alejé. 2 amigas mías del curso, con las que ya había hecho buen vínculo en esas semanas, se movieron discretamente para sentarse entre Dan y mi lugar de siempre, haciendo una barrera. Me senté entre ellas mientras Dan seguía hablando de nuestra relación con quien fuera que quisiera escuchar, subiendo cada vez más la voz cuando yo evitaba verlo. La clase duró 2 horas, y Dan no dejó de interrumpir, haciéndome preguntas frente a todos y fingiendo que éramos una pareja feliz. Apenas terminó la clase, salí disparada antes que nadie, pero Dan me siguió por la calle, gritando mi nombre hasta que otros estudiantes se metieron entre nosotros. 3 días después, iba de regreso a mi depa cuando escuché gritos y vi a Dan tirado en el suelo afuera de mi edificio, agarrándose el pecho. Los paramédicos ya estaban llegando, y Dan apenas y podía hablar, diciendo que su esposa tenía que acompañarlo al hospital. Les dije a los paramédicos que yo no pensaba ir a ningún lado con él, y ahí fue cuando Dan se levantó para decirles que yo tenía problemas mentales, que lo estaba descuidando y que me negaba a ayudarlo, aunque según esto tenía el pecho mal del estrés que yo le causaba. En eso apareció Fátima asomándose por la ventana de arriba, y bajó en chinga, hablando con los paramédicos en un checo perfecto. Les contó todo, cómo Dan llevaba días siguiéndome, el tema de la orden de restricción y cómo me estaba acosando. Los paramédicos voltearon a ver a Dan, que curiosamente empezó a respirar mejor en cuanto se dio cuenta que yo no iría con él. Le checaron los signos vitales, y como no tenía nada, se largaron después de advertirle sobre las broncas legales por hacer llamadas falsas de emergencia. Esa noche no pude pegar el ojo en el cuarto de huéspedes de Elena. Nomás me la pasé viendo mensajes viejos de amigos del país en el celular. La mitad ya ni contestaba desde hacía meses y los que sí, mandaban mensajes súper cortos, apenas preguntando si estaba bien y ya. Me cayó el 20 de que todos se habían alejado justo cuando Dan empezó a decirle a la gente que yo era problemático. Llevaba meses poniéndolos en mi contra antes de dejarme aquí, preparando el camino para su versión de la historia. Como a las 2 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Rob, el hermano de Dan, llamando desde mi país con algo urgente. Me dijo que después de nuestra última charla, se puso a investigar y descubrió que Dan estaba viviendo con una mujer llamada Cheryl. Rob me mandó capturas de redes sociales donde salían Dan y esa mujer juntos en restaurantes, en su depa, presumiendo que estaban comprometidos. Las fechas eran de hacía 2 meses, o sea, justo cuando Dan le decía a todos que yo lo había abandonado. Me quedé viendo las fotos de Dan abrazando a esa mujer y sonriendo, mientras yo dormía en albergues. Al día siguiente, le enseñé todo a Teresa en la oficina de asistencia legal, y al instante reconoció que era fraude. Empezó a llenar papeles de emergencia con las autoridades checas, y contactó a una abogada en mi país por el tema de la bigamia. La situación legal de Dan se complicó muchísimo, porque él alegaba abandono mientras vivía con otra mujer. Me dijo que esto cambiaba todo sobre sus denuncias contra mí e incluso podía terminar acusado penalmente. Esa tarde me habló James de la embajada para acelerar mi trámite de visa independiente con toda esta nueva evidencia. Me dijo que ya estaba documentado el engaño y abandono de parte de Dan, así que calificaba para trámite de emergencia. Me advirtió que Dan iba a querer salir del país en cuanto se enterara de los problemas legales que le venían. 2 días después, estaba en la oficina de limpieza de Elena ayudando con la agenda, cuando de pronto se abrió la puerta de golpe. Dan entró con 2 tipos grandotes diciendo que eran investigadores que venían a revisar si yo le había robado sus cosas. Elena los identificó en cuanto los vio. Eran tipos problemáticos que siempre andaban metidos en broncas en los bares. Su esposo Pavel se puso frente a la puerta, y Elena sacó el celular para marcarle a la policía sin pensarlo 2 veces. Dan no paraba de gritar que yo le había robado, y que esos tipos iban a revisar la oficina buscando sus pertenencias.
Los dos se acercaron al escritorio donde yo estaba, pero Pavel los detuvo. Elena hablaba rapidísimo en checo con la policía, dando la dirección y describiendo a los 3 tipos que nos estaban amenazando. En menos de 10 minutos, llegó Lucas con otros 2 policías y de inmediato reconocieron a los acompañantes de Dan por arrestos anteriores. Arrestaron a los 3 por intimidación e intento de extorsión, mientras Dan gritaba que yo mentía de todo. Ya en la comisaría, Dan perdió la cabeza al verme dando mi declaración a otro oficial. Empezó a gritarme que yo no valía nada antes de conocerlo y que sin él seguiría siendo una don nadie, con la cara roja de furia. Varias personas en la estación sacaron el celular y lo grabaron gritándome, mientras Lucas tuvo que detenerlo. El video de Dan gritándome esposado después terminó usándose como prueba en varios procesos legales en su contra. 3 días después, por fin me permitieron regresar a mi departamento, mientras Dan seguía en una celda esperando su audiencia de fianza. Me temblaban las manos al poner la llave en la puerta porque no podía dejar de pensar en cómo había entrado él la vez anterior. Fátima ya me esperaba en el pasillo con una caja de herramientas y cerraduras nuevas que compró esa misma mañana. Me ayudó a cambiar todas las chapas mientras me platicaba cómo Dan fue tocando todas las puertas del edificio, buscando que alguien le creyera su cuento de que yo estaba mal de la cabeza. Nadie le creyó. La pareja de viejitos del piso de arriba bajó a ver cómo estaba y me dijeron que desde que lo vieron fingiendo preocupación, supieron que era puro teatro. Hasta el administrador del edificio se asomó para avisarme que ya había reportado a la policía que Dan intentó conseguir una copia de mi llave, diciendo que era mi esposo y que se había quedado afuera. Mientras Fátima instalaba las nuevas chapas, me di cuenta de que mis vecinos habían estado pendientes de mi puerta todo el tiempo que estuve fuera, porque encontré varias notitas debajo, diciéndome que los llamara si necesitaba cualquier cosa. Al día siguiente, Marta pasó por mí temprano para llevarme a ver a Teresa, una especialista en documentar casos de abuso para los tribunales. Pasamos 6 horas en la oficina de Teresa revisando cada correo, mensaje y estado de cuenta de los últimos 2 años. Teresa tenía una manera de preguntar que me hacía recordar cosas que yo ya había bloqueado, como cuando Dan empezó a sacar dinero de la cuenta conjunta meses antes de irse. Me enseñó a hacer una línea de tiempo en un pizarrón enorme, marcando cada incidente con plumones de colores distintos: rojo para abuso financiero, azul para tácticas de aislamiento y verde para manipulación psicológica. Cuando terminamos, el pizarrón estaba cubierto de colores. Fue justo ahí cuando nos dimos cuenta de que Dan había planeado todo esto desde al menos 4 meses antes. Ya había abierto nuevas cuentas bancarias, transferido bienes e incluso buscado departamentos en mi país, mientras me decía que estábamos construyendo nuestro futuro juntos en Praga. Teresa le tomó fotos a todo y me dijo que ese patrón de premeditación iba a ser clave para el caso. Esa tarde, mientras preparaba café en la cocina, mi celular vibró con un mensaje de Facebook de alguien llamada Cheryl. Sentí un vuelco en el estómago al ver su foto de perfil abrazada con Dan en lo que parecía una fiesta de apenas hace 2 semanas. Cheryl me había mandado un mensaje larguísimo diciendo que acababa de enterarse de que Dan estaba casado y que le daba asco. Me contó que Dan le había dicho que yo era su ex que se negaba a firmar el divorcio y que lo seguía acosando. Ella le creyó hasta que vio una nota en las noticias sobre su arresto en Praga. Tenía capturas de pantalla de sus conversaciones de los últimos 3 meses. O sea, él ya andaba con ella desde antes de dejarme. Me mandó todo, incluso fotos de ellos juntos en restaurantes que reconocí de nuestros estados de cuenta, recibos de hoteles y mensajes donde él decía que yo estaba loca y que lo frenaba. En un mensaje del día después de que me dejó, le escribió a ella que seguramente yo iba a regresar arrastrándome en menos de una semana. Cheryl estaba furiosa y me dijo que quería ayudar en lo que pudiera, que incluso estaba dispuesta a testificar sobre todas sus mentiras. Al día siguiente, el día 12 según la cronología de Lucas, Dan pagó la fianza con un montón de condiciones. No podía contactarme, tenía que entregar su pasaporte y no podía salir de Praga hasta el juicio. 2 horas después de salir, un abogado llegó a mi puerta con un sobre. No lo abrí de inmediato, pero cuando lo hice, resultó ser una propuesta de acuerdo. Dan quería que aceptara 5,000 euros y firmara un acuerdo de confidencialidad sobre su abandono. El abogado se quedó parado esperando mi respuesta mientras yo leía 3 páginas de términos legales que básicamente decían que nunca podría contarle a nadie lo que realmente pasó. Le dije al abogado que se fuera y de inmediato le hablé a Lucas para avisarle de la violación de la orden de no contacto. Él me dijo que Dan estaba jugando, usando al abogado como intermediario para no romper la orden de manera directa. Al día siguiente tuve que regresar a trabajar porque no me quedaba de otra. Necesitaba el dinero. Elena consiguió que usara una pequeña cámara corporal que Teresa nos prestó. Cada vez que llegábamos a limpiar una casa nueva, me congelaba al escuchar el timbre y sentía el cuerpo tenso. Elena notó cómo revisaba todo el tiempo por encima del hombro y empezó a cambiar nuestra ruta, evitando casas solas y agendando solo departamentos en edificios donde siempre hubiera gente. Estacionaba en lugares desde donde se veía la camioneta por la ventana y siempre tenía el celular a la mano para llamar a la policía. En una casa, un hombre abrió la puerta y casi salgo corriendo antes de darme cuenta de que era solo el dueño. Elena tuvo que encargarse de hablar con los clientes porque yo tenía las manos tan temblorosas que ni siquiera podía apuntar los horarios. Nunca se quejó, solo reorganizaba todo en silencio para que yo me sintiera un poco más segura. El día 13 todo se puso peor. El abogado de Dan metió una contrademanda diciendo que yo era la verdadera agresora, que tenía a Dan retenido en Praga con acusaciones falsas para impedirle regresar a su trabajo. ¿No te parece demasiada coincidencia que Cheryl se enterara por una noticia justo cuando más se necesitaban pruebas? La actuación de Dan agarrándose el pecho frente a los paramédicos me hace pensar cuántas veces habrá hecho ese show antes. Los periódicos decían que yo estaba destruyendo su carrera y reputación por venganza. Teresa ya me había advertido que esto podía pasar y lo llamó Darbo, que significa negar
atacar y revertir las cosas para que la víctima parezca el agresor y viceversa. Me explicó que los agresores suelen intentar voltear la historia cuando ya no tienen salida. En la contrademanda decían que yo había manipulado a la policía con lágrimas falsas y que Dan era la verdadera víctima. Incluso afirmaban que yo había planeado todo para vengarme porque él me dejó. La desfachatez de todo eso terminó de indignar a todos en el grupo de apoyo, pero Teresa se mantuvo tranquila y solo dijo que ese movimiento tan desesperado era señal de que Dan ya se veía perdido. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Rob, el hermano de Dan, llegó a mi edificio cargando 2 cajas de cartón. No lo veía desde la boda, y al principio ni lo reconocí. Se notaba agotado por el vuelo, y me dijo que vino en cuanto se enteró de lo que Dan había hecho. Traía cajas llenas de pruebas, incluidos los verdaderos registros financieros de Dan, que había escondido en casa de su mamá. Encontré correos impresos donde Dan alardeaba de su plan para darme una lección. Lo más fuerte fue descubrir la carta de despido de la empresa donde trabajaba. Lo habían corrido 6 semanas antes por acosar a una compañera. Rob me dijo que no podía quedarse viendo cómo su hermano arruinaba la vida de otra mujer, así que ya había hablado con Lucas y estaba listo para testificar. El reencuentro de los hermanos fue en el hotel de Rob la noche siguiente. De alguna manera, Dan se enteró de que Rob estaba en la ciudad y llegó hecho una furia, gritando en el lobby. Las cámaras de seguridad grabaron todo cuando Dan agarró a Rob de la camisa y lo estampó contra la pared. Rob se mantuvo tranquilo y dejó su celular grabando en el bolsillo mientras Dan lo amenazaba. Le decía que le iba a arruinar la vida, inventarle cosas a su mamá y que se iba a arrepentir de ponerse de mi lado. Los guardias tuvieron que separarlos porque Dan gritaba que Rob era un traidor y que la familia debía estar unida. Fue entonces cuando Dan soltó la frase que lo cambió todo. Gritó que solo me había dejado en el extranjero para darme una lección, que yo tenía que aprender cuál era mi lugar y que ya debería haber regresado arrastrándome. Todo quedó grabado con un audio clarísimo en el celular de Rob. Los guardias hicieron su reporte y le dieron a Rob una copia junto con el video. Al día 14, James de la embajada me llamó temprano para que fuera cuanto antes. Cuando llegué, ya tenía lista mi nueva visa, completamente independiente de Dan. Me explicó que con todas las pruebas el trámite se aceleró muchísimo. También me entregó un paquete con información para denunciar a Dan en nuestro país por fraude y abandono. Resulta que Dan me había declarado como dependiente en sus impuestos mientras decía a todos que estábamos separados, lo cual es fraude federal. James estaba coordinando con las autoridades de nuestro país para armar el caso, y me advirtió que ahora Dan probablemente enfrentaría cargos en los 2 países. Esa tarde, Elena y yo nos sentamos a platicar en su pequeña oficina después de terminar la ruta de limpieza, compartiendo té de su termo. Me contó que ella había pasado por lo mismo hace 20 años. La trajeron a República Checa con promesas y la dejaron sin nada. Abrió su negocio de limpieza para ayudar a mujeres como nosotras, que necesitábamos trabajo sin que nos preguntaran nada del pasado. Me enseñó un álbum con fotos de todas las mujeres que habían trabajado con ella, y me contó que muchas después pusieron sus propios negocios o hicieron carrera. Me dijo que su empresa nunca fue solo para limpiar casas, sino para darle oportunidades a mujeres que necesitaban levantarse después de que alguien las lastimó. Los días siguientes pasaron entre juntas y trámites. Todo se sentía como ensueño. La abogada amiga de Marta me llamaba a cada rato para darme novedades del caso contra Dan. Me contó que los fiscales en Praga estaban coordinando con las autoridades de nuestro país para armarle los cargos. Dan estaba en serios problemas por acoso, intimidación y por haber contratado tipos para asustarme. En nuestro país también lo investigaban por fraude y abandono. La red legal se estaba cerrando rapidísimo y mucho antes de lo que yo imaginaba. Mientras tanto, la situación económica de Dan se vino abajo de volada. El hotel de lujo donde estaba llamó a la policía porque su tarjeta fue rechazada y quería el pago. Su abogado le pidió al juez más dinero por adelantado para seguir llevándole el caso. Dan intentó sacar dinero de nuestras cuentas conjuntas, pero yo ya las había congelado legalmente por la investigación. La cara que puso en el tribunal al enterarse de que no podía tocar ese dinero debió ser épica. Entonces, la esposa de Robert me llamó con una noticia que nunca imaginé. Investigando en redes sociales, encontró algo enorme. La primera esposa de Dan, de la que él siempre decía que había muerto en un accidente de auto hace años, en realidad seguía viva y vivía en Canadá. Se llamaba Sandra, se había casado de nuevo y tenía hijos. La esposa de Robert le escribió con mucho cuidado, y Sandra aceptó contar su historia sobre lo que Dan le había hecho. Al día siguiente, Dan la volvió a regar. Aunque tenía que entregar su pasaporte como parte de su libertad bajo fianza, intentó escaparse. La policía lo agarró en la frontera con Alemania, usando una identificación falsa. Por eso, lo detuvieron de inmediato hasta el juicio. Yo estaba en la oficina de la abogada de Marta cuando confirmaron su arresto por teléfono. Esta vez sí iba directo a la cárcel, sin derecho a fianza. Tuve que ir a la embajada para terminar el papeleo y recuperar mi independencia legal. Sentada en la sala de espera, me di cuenta de que ya no me temblaban las manos como antes, aunque seguía pendiente de quién entraba o salía. James se sentó conmigo un rato y me dijo que era normal después de todo lo que había pasado, que con el tiempo se iría esa sensación y que estaba bien estar alerta. 2 días después, tuve una videollamada con Sandra. Se veía cansada pero decidida mientras me contaba todo. Dan le hizo exactamente lo mismo hace 10 años. La aisló de sus amigos y familia, le vació una herencia de casi $50,000 y se desapareció en cuanto ella empezó a preguntar por el dinero.
Sandra rehizo su vida en Canadá y quería apoyarme. Me dijo algo que no se me olvida, que yo ya era más fuerte de lo que pensaba, porque había sobrevivido a Dan y seguía de pie. El abogado de Dan intentó una estrategia ridícula en el juzgado, tanto que hasta el juez se quedó de a 6. Dijo que yo había planeado todo desde el principio para quitarle los bienes a Dan y quedarme en Praga por temas migratorios. El juez hasta le preguntó si hablaba en serio, sobre todo porque Dan acababa de ser detenido con un pasaporte falso intentando huir. Lucas me avisó que habían encontrado más pruebas. La laptop de Dan mostraba que llevaba meses investigando el tema antes de dejarme. Buscaba cosas como cómo dejar a tu pareja varada en el extranjero y leyes de abandono República Checa desde enero. Su plan había sido premeditado desde hacía medio año y eso lo hacía ver todavía peor. En medio de todo lo legal, yo seguía con mi vida. Fátima, la vecina, empezó a visitarme en las noches. Yo le enseñaba palabras en inglés y ella me ayudaba con el checo. Nos reíamos un montón con mis intentos y una noche me di cuenta de que no me había reído así en años. Me refiero a reírme de verdad, no esa risa fingida y educada que tenía con Dan. Estaba armando una vida que jamás imaginó posible. Todo cambió cuando los dos tipos que Dan contrató decidieron cooperar con la fiscalía. Contaron que Dan les había prometido dinero de una supuesta herencia mía. El detalle es que yo no tengo ninguna herencia. Mis papás son gente humilde, de trabajo, y nunca hubo dinero que dejar. Los hombres tenían grabaciones en sus celulares con Dan explicando el plan completo. Les dijo que tenía que asustarme lo suficiente para que regresara con él, desesperada y derrotada. Supuestamente cuando estuviera de nuevo bajo su control, él tendría acceso al dinero de mi familia, aunque ese dinero solo existía en su cabeza. Las grabaciones no dejaban lugar a dudas. Ahí estaba Dan, explicando cómo quería hacerme sentir tanto miedo que jamás pensara en irme otra vez. La fiscalía tardó 3 días en analizar todo. El día 22 me llamaron y la fiscal principal traía una expresión como si hubiera visto lo peor del mundo. Puso todas las pruebas sobre la mesa de la sala de juntas y me dijo que Dan enfrentaba cargos fuertes: abandono, acoso, intimidación, conspiración, fraude y hasta intento de fuga. Solo con las grabaciones era suficiente para condenarlo, pero con todo lo demás, dijo que era de los casos más sólidos que había visto en su carrera. Me quedé ahí, viendo los papeles, fotos y transcripciones, sin poder sentir alegría ni tristeza, solo un cansancio profundo y vacío. Esa noche, la mamá de Dan me llamó llorando tan fuerte que apenas se le entendía. No paraba de repetir que sabía que Dan era difícil, pero que la cárcel lo iba a destruir y me rogaba que por favor retirara los cargos y regresara a casa. Admitió que siempre supo que tenía problemas de control, pero decía que así eran los hombres en su familia y que yo debía haber tenido más paciencia. Le contesté lo más amable que pude, diciéndole que las decisiones de Dan destruyeron nuestro matrimonio y casi me destruyen a mí, y que no estaba en mis manos salvarlo de las consecuencias de sus actos. Me colgó el teléfono. Al día siguiente, Elena me llamó con una noticia que, después de semanas, por fin me arrancó una sonrisa. La embajada la buscó para un contrato de limpieza de todas sus oficinas y residencias, porque les gustó cómo manejó todo lo de Dan y querían trabajar con alguien en quien pudieran confiar. El contrato valía 3 veces lo que Dan le hizo perder cuando ahuyentó a ese cliente. 2 días después, fui al mercado que está cerca de mi departamento, algo que no hacía desde que Dan apareció en Praga. Con las manos temblorosas, escogí verduras, pan y queso, cosas que yo quería comer, no lo que a Dan le parecía bien. Rob llegó con cajas llenas de pruebas, como si trajera el peor paquete de ayuda para su hermano. Pensé, feliz día del karma, Dan. Aquí tienes evidencia de todo lo que hiciste mal. Compré chiles aunque él los odiaba, chocolate aunque decía que me iba a engordar, y vino aunque según él, las mujeres que tomaban solas eran patéticas. El señor del puesto me regaló unas hierbas y regresé a casa sintiendo que, aunque sea poquito, le iba ganando la batalla a esa voz en mi cabeza que todavía sonaba como él. La audiencia para la fianza fue la semana siguiente, y Dan perdió el control por completo en la sala. Empezó a gritar que todo el sistema legal checo estaba conspirando conmigo, que todos estaban sobornados o amenazados. Su abogado trató de calmarlo, pero Dan se le fue encima y lo corrió ahí mismo, frente al juez, diciendo que se defendería solo porque igual todos estaban en su contra. El juez le negó la libertad bajo fianza al instante y ordenó que lo sacaran de la sala mientras él seguía gritando sobre corrupción y mentiras. 2 días después, empecé a dar clases de inglés en el refugio. Marta me preguntó si podía ayudar a otras mujeres que también estaban reconstruyendo sus vidas. La mayoría eran refugiadas o sobrevivientes de abuso, igual que yo, y necesitaban aprender el idioma para conseguir trabajo. La primera clase solo llegaron 3, pero ya para la tercera éramos 12. Al final de la clase, Marta me llamó aparte para decirme que nunca había visto a alguien pasar de víctima a defensora tan rápido, pero yo no me sentía transformada, solo útil por primera vez en mucho tiempo. Ese fin de semana, Rob me habló para darme noticias que complicaban todavía más la situación de Dan. Había estado revisando los estados de cuenta de las tarjetas de crédito antiguas de Dan para ayudar con el caso, y resultó que Dan había abierto 3 tarjetas a mi nombre antes de dejarme. Las dejó al tope, y jamás pagó ni un peso. La deuda pasaba de $15,000, lo que sumaba cargos por robo de identidad aparte de todo lo demás. Rob no paraba de pedirme disculpas por no haber visto cómo era su hermano en realidad, pero yo le dije que no era culpa suya. La semana siguiente, me reuní con Teresa para prepararme para el juicio. Me hizo practicar mi testimonio una y otra vez, sin minimizar lo que pasó ni pedir disculpas. Al principio seguía diciendo cosas como, tal vez entendí mal, o quizá no fue tan grave,
pero ella me detenía siempre. Al final, ya podía decir sin dudar que Dan me había abandonado para romperme, pero yo me negué a dejarme destruir. 2 días después, firmé el contrato de arrendamiento de mi departamento solo a mi nombre. El casero, que había seguido todo el caso en las noticias, me ofreció una renta más baja. Me contó que su hija también había pasado por una relación complicada y que estaba orgulloso de rentarle a alguien que tuvo el valor de salir adelante. Era el primer documento legal que tenía solo mío desde que me casé, y ni siquiera me tembló la mano al firmar. Ayer recibí una carta por medio de un abogado que Dan conoció en el penal. Decía que Dan estaba dispuesto a darme todo si retiraba los cargos y le decía al juez que todo había sido un malentendido. Solo que con esa carta violó la orden de restricción y le añadieron un cargo más a su caso. El fiscal dijo que era un regalo, porque demostraba que Dan seguía sin entender ni respetar los límites, ni aunque estuviera encarcelado. 3 días después, el fiscal me avisó que Sandra venía desde Estados Unidos a testificar. Ella pagó su vuelo porque quería conocerme antes del juicio. Nos vimos en una cafetería cerca de la Plaza Wenceslao, donde sacó una carpeta gruesa llena de correos, mensajes y estados de cuenta de hace 15 años, con los que se veía el mismo patrón de Dan. Le hizo exactamente lo mismo en 2009, cuando vivían en Boston. La aisló de sus amigos, controló el dinero y la dejó abandonada cuando ella intentó trabajar. El fiscal ya armaba el caso cuando llegó más información. Una mujer en Alemania los contactó después de ver el nombre de Dan en las noticias. En 2018 salí con él un tiempo y puse una denuncia porque no dejaba de perseguirme. La situación era tan obvia que hasta el abogado de Dan se veía incómodo al leer todo lo que había pasado. De repente, mi celular se llenó de mensajes de familiares con los que ni siquiera hablaba desde hacía años. Emma, mi hermana, me escribió para avisarme que ya tenía su vuelo a Praga para la siguiente semana. Mi mamá me habló llorando, angustiada porque Dan la había estado llamando durante meses antes de dejarme, diciéndole que yo estaba mal de la cabeza, y ella le creyó. No dejaba de pedirme perdón una y otra vez, hasta que tuve que colgarle porque ya no podía más. 2 días después, Lucas me marcó para darme una noticia que me dejó helada. Dan había intentado ahorcarse en la cárcel con unas sábanas rotas. Los guardias lo encontraron a tiempo y lo llevaron de volada a la enfermería. Su abogado de oficio pidió que lo evaluara un psiquiatra, diciendo que Dan estaba atravesando una crisis mental. Algunas personas del grupo de apoyo decían que todo era puro teatro y manipulación, pero yo esa noche no pude pegar el ojo. Me quedé pensando si no habría sido demasiado dura al denunciarlo. Ese día, Elena fue a mi depa cuando supo que ya ni comía. Se sentó conmigo y me recordó que Dan había tomado sus propias decisiones, que nada de eso era mi culpa, ni el abandono, ni el acoso, ni este último episodio. Aún así, me sentía fatal al imaginarlo encerrado en esa celda. La evaluación psiquiátrica duró 3 días y los resultados me ayudaron a entender muchas cosas. El psiquiatra dijo que Dan tenía trastorno narcisista de la personalidad y rasgos antisociales, que su patrón de abandonar y acosar mujeres iba a seguir igual si no recibía ayuda seria. No era por mí, ni por Sandra, ni por la chica de Alemania, era por el control. Y cada vez que a alguna nos le escapábamos, él no lo soportaba. El mismo día en que salió el informe, otra mujer llegó a la fiscalía. Se llamaba Cheryl y había salido con Dan justo antes de que lo arrestaran. Llevó su laptop con el historial de búsquedas de Dan abierto. Había estado buscando cosas tipo cómo darle una lección a mi novia y cómo hacer que me extrañe durante semanas. Encontró su pasaporte escondido en el depa de Dan después de su arresto. Ella iba a ser la siguiente víctima. El fiscal agregó todo eso al expediente que no hacía más que crecer. Esa tarde recibí una carta de mi ex jefa de mi país. Se enteró de todo por conocidos y me escribió para decirme que tenía trabajo seguro si quería regresar, que me pagarían la mudanza y me ayudarían a instalarme. Me quedé sentada, carta en mano, dándome cuenta que ahora sí tenía opciones. Podía quedarme en Praga, donde ya tenía una vida nueva, o volver a casa pero bajo mis propios términos. El nuevo abogado de Dan intentó decir que él no estaba en condiciones de enfrentar un juicio, pero el fiscal mostró toda la planeación que Dan hizo antes de abandonarme. El boleto de avión comprado desde semanas antes, el dinero que fue retirando poco a poco de nuestra cuenta, el contrato de arrendamiento que firmó en su país antes de irse. Todo mostraba que lo suyo era pura planeación y no enfermedad mental. El juez rechazó la petición de insanía y puso fecha para el juicio el mes siguiente. Emma llegó a Praga 3 días después. Fui por ella al aeropuerto y cuando me vio, se soltó llorando y me abrazó larguísimo. Yo estaba hablando en checo con el taxista y ella me miraba como si viera a otra persona. Me dijo que me veía distinta, más fuerte, como si por fin me hubiera encontrado a mí misma. Llegamos a mi depa y no podía creer que yo hubiera logrado todo eso sola. La cocinita, las plantas en la ventana, el trabajo con Elena, las amigas del grupo de apoyo que siempre estaban al pendiente. No paraba de decirme que estaba orgullosa de mí y que lamentaba no haber visto antes todo lo que Dan estaba haciendo. Al día siguiente, Teresa me habló para avisar que el juicio ya tenía fecha para la próxima semana y que yo declararía por videollamada para no tener que estar en el mismo cuarto que Dan. Consiguió que una asesora para víctimas estuviera conmigo durante mi declaración y nos la pasamos varios días repasando todo lo que iba a pasar. Yo me sentía lista, pero las manos no dejaban de temblarme cada vez que pensaba en volver a verlo, aunque fuera por pantalla. 2 días antes del juicio, la mamá de Dan fue a buscarme a mi edificio y el guardia me avisó. Bajé al vestíbulo y ahí estaba, con una caja llena de fotos de Dan de niño y lo que parecían ser expedientes médicos. En cuanto me vio, empezó a llorar. Me empujó los papeles y me dijo que los doctores le habían diagnosticado trastorno de conducta a Dan desde niño, que él estaba enfermo, que
que no era malo. Revisé los reportes donde decían que lastimaba animales y provocaba incendios, y le respondí que estar enfermo no le daba derecho a dañar a nadie. Me rogó que quitara los cargos, pero yo me mantuve firme y le dije que eso lo decidiría el tribunal. El día del juicio, mis alumnos de inglés me sorprendieron afuera del juzgado con cartulinas que decían «Justicia para Isabella», en checo y en inglés. Había reporteros tomando fotos y preguntando por la extranjera que había sido abandonada, y aún así logró salir adelante. Elena y Marta me acompañaban mientras veíamos cómo crecía la gente, y yo no podía creer que a tantos les importara lo que me había pasado. Ya dentro, escuchábamos a Rob declarar frente al fiscal sobre cómo Dan lastimaba animales de adolescente, sobre novias que de repente desaparecían sin explicación, y los patrones de control que venían de años atrás. El fiscal estaba mostrando quién era Dan realmente, y la voz de Rob se quebró al admitir que debió haber hablado antes. Cuando el juicio empezó ya en serio, vi en la pantalla a Dan saliendo por videollamada desde el reclusorio. Se veía demacrado y cansado, pero aún así intentaba sonreírle a la jueza. El fiscal empezó detallando todo desde el abandono, el acoso, hasta los matones que contrató. Dan solo negaba con la cabeza, como si nada fuera cierto, pero ahí estaban las pruebas, clarísimas y sin vuelta de hoja. Cuando me tocó a mí, me senté en un cuartito con la asesora de víctimas, quien me tomó la mano debajo de la mesa. Les conté cómo descubrí que se había llevado todas sus cosas y el mensaje que me dejó diciendo que algún día lo entendería. Hablé de las noches sin comer, de pedir ayuda a extraños y de cómo él se reía cuando yo le marcaba llorando. Porque justo ahora la mamá de Dan llega con expedientes médicos guardados durante décadas. El momento se siente demasiado oportuno, trayendo diagnósticos de trastorno de conducta justo antes de que arranque el juicio. Mi voz solo se quebró una vez al hablar de lo que fue aprender a sobrevivir y descubrir una fuerza que ni yo sabía que tenía. Cuando terminé, la sala del tribunal, que veía a través de la pantalla, se quedó en un silencio total. Dan quiso interrogarme él mismo y la jueza lo dejó, cosa que me revolvió el estómago. Sus preguntas dejaban en claro quién era. Me preguntaba si no me lo había dado todo, que si de verdad no era feliz sin tener que trabajar. Con cada pregunta quedaba peor parado y yo solo respondía con la verdad, hablando del control y el aislamiento. Terminó enfurecido porque me negué a decir que era una desagradecida y empezó a gritar que yo estaba cambiando toda la historia. La jueza tuvo que llamarle la atención 3 veces antes de advertirle que lo iba a desconectar. Sandra testificó después sobre lo que vivió con Dan y cómo él le hizo lo mismo años antes. Luego Cheryl contó todas las mentiras que Dan había inventado sobre mí, diciéndole a todos que yo estaba loca y que lo acosaba, cuando en realidad él planeó todo. El patrón era tan obvio que hasta el abogado de oficio de Dan se veía incómodo defendiéndolo. Dan empezó a gritar que todos mentían y que era una conspiración en su contra, pero nadie le hizo caso. El fiscal guardó la mejor prueba para el final. Puso la grabación de la llamada en la que Dan admitía todo, y después enseñó el historial de búsquedas, donde se veía que Dan investigaba cómo hacer desaparecer a alguien, y técnicas de tortura psicológica. 2 tipos declararon por video cómo Dan los contrató y les enseñó mi foto. Para cerrar, el fiscal mostró el pasaporte falso que Dan llevaba cuando lo detuvieron en la frontera, con otro nombre. Dan perdió completamente la cabeza y empezó a gritar que yo me merecía todo por no agradecerle lo que hizo por mí, que sin él yo no era nada, y que seguramente habría terminado muerta en la calle si no me hubiera cuidado. La jueza pidió orden, pero Dan seguía despotricando sobre las mujeres desagradecidas hasta que los guardias desconectaron el video. La jueza no tardó ni una hora en dar el veredicto, y alcancé a ver en mi pantalla cuando leyó culpable en todos los cargos. Dan recibió 4 años en una prisión checa por acoso, intimidación, conspiración para cometer agresión e intento de fuga. Al terminar su condena, lo iban a deportar y todavía tendría que enfrentar otros cargos por delitos financieros en su país, por lo que Rob había descubierto. Vi cómo la expresión de Dan se desmoronaba mientras se lo llevaban, y sentí que por fin dejaba atrás el miedo que había cargado tanto tiempo. Al día siguiente, fui a una oficina chiquita cerca del juzgado con una abogada que se llamaba Teresa, para firmar papeles y que me devolvieran todo lo que Dan había escondido. Puso sobre la mesa documentos que mostraban cuentas bancarias abiertas sin avisarme, y cajas de seguridad con las joyas de mi abuela, esas que él decía que se habían perdido. Me temblaba la mano al firmar cada hoja mientras Teresa me explicaba que el tribunal ordenó regresarme todo, además de una compensación por lo que sufrí. Las joyas me importaban más que el dinero, porque mi abuela me las dio antes de morir, y Dan nunca tuvo derecho a quitármelas. Cuando terminé, salí con copias de todo, pero en lugar de sentirme feliz, me sentía vacía, porque recuperar cosas no borra lo que pasó. Afuera del juzgado, la mamá de Dan me estaba esperando en las escaleras, y casi me regresé, pero me mostró las manos para que viera que no venía con malas intenciones. Me dijo que sentía no haber visto en lo que se estaba convirtiendo su hijo, y no haberle buscado ayuda cuando todavía se podía. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y se veía mucho más grande que la última vez, el día de mi boda hace 6 años. Le acepté la disculpa, pero me mantuve a distancia, porque hay cosas que ya no se pueden reparar, por más buenas intenciones que haya. Al regresar a mi depa, encontré la puerta llena de flores y notas de mis vecinos, con mensajes en checo y en inglés, diciéndome que estaban orgullosos de mí. Fátima me dejó afuera una olla de sopa con una nota invitándome a cenar a las 7 si quería compañía. Los demás firmaron una tarjeta con dibujitos y frases en checo, que todavía ando aprendiendo a leer. Emma me ayudó a meter todo, y nos sentamos en el sillón a leer cada nota mientras la sopa se calentaba en la estufa. 3 días después, fui a la embajada a ver a James y terminar mi trámite de residencia permanente, ya con todos los papeles del tribunal en mano. Me enseñó que estaban trabajando en nuevos protocolos para esposas abandonadas, basándose en mi caso, para
para que otras mujeres no pasen las pesadillas de visa que yo viví cuando Dan me dejó varada sin estatus. James me dio la mano y me aseguró que iban a acelerar mi trámite, considerando todo lo que había pasado. Una semana después del veredicto, regresé con Marta al refugio para dar mi clase de inglés, como si nada hubiera pasado. Una mujer nueva estaba sentada llorando en una esquina, y Marta me susurró que su novio la había dejado sin dinero y sin saber checo. Le preparé té y me senté con ella usando inglés sencillo para explicarle que sí se puede salir adelante, aunque ahorita le parezca imposible. Le pasé el mismo consejo que Marta me dio a mí, ir un día a la vez y buscar fuerzas en los pequeños logros. Cuando le conté mi historia, me apretó la mano y vi en sus ojos el mismo miedo que yo sentí hace 6 meses. Esa tarde Elena me llamó para acompañarla con el abogado a firmar los papeles del negocio de limpieza. Quería que fuera moderadora y que compartiera mi historia, ayudando a otras mujeres a entender el sistema que a mí casi me rompe. Sin pensarlo, acepté y esa noche escribí mi primer post sobre cómo encontrar fuerza en los peores momentos. El grupo ya tenía 50 integrantes de diferentes países, todas contando historias parecidas de haber sido abandonadas sin nada. Llegó la primavera a Praga, y por primera vez en meses caminé por la Plaza Wenceslao sin estar volteando nerviosa. Me detuve en mi cafetería favorita y pedí en checo, que ya me sale mucho mejor. Cada semana practico con los vecinos. El mesero me sonrió cuando pronuncié bien y me trajo mi café con una galletita. Abrí mi laptop y empecé a escribir mi historia para el grupo de apoyo, mientras veía pasar a los turistas frente a mi mesa. 6 meses después de haber empezado de nuevo, estaba en la embajada ayudando a una mujer asustada a llenar sus papeles de emergencia porque su esposo había desaparecido. Me preguntó si de verdad todo esto se volvía más fácil, y le dije que sobrevivir no es recuperar lo que perdiste, sino descubrir en quién te conviertes cuando decides no dejar que la crueldad de alguien te destruya. Le di la tarjeta de Marta y escribí mi número atrás, para que supiera que, si algún día necesitaba hablar con alguien que realmente entendiera, podía contar conmigo. Cuando salí de la embajada, me cayó el 20 de que había logrado algo que Dan jamás imaginó que haría sin él. Ahora tenía mi propio negocio, mi departamento y verdaderos amigos, personas que sí se preocupaban por mí y que no buscaban controlarme. Si la mujer que era antes me viera ahora, ni siquiera me reconocería después de haber salido adelante de la peor traición que uno puede imaginar. Mi historia no va de ganar ni de vengarme de quien quiso destruirme. Se trata de darme cuenta de que la verdadera fuerza está en no rendirte cuando sientes que te quedaste sin nada. Dan pensó que al dejarme tirada en Praga me iba a enseñar que lo necesitaba, pero la verdad es que me demostró justo lo contrario. Nunca lo necesité. Y bueno, hasta aquí le dejamos con este pequeño comentario. Gracias por dejarme soltar unas cuantas bromas en el camino. Suscríbete si quieres ver más contenido como este.